vamos a empezar. Vamos a empezar a la tercera unidad del curso, que son aplicaciones de la integral. Esta unidad es un poco más, quizá amigable. Se supone que ya debemos, bueno, ustedes deben conocer más ya los métodos de integración para poder, en este caso, aplicarlos sin tanto problema en algunos ejercicios un poco más prácticos, más de aplicación. Voy a intentar, bueno, aquí aplicación me refiero a que son ejercicios tipo geométricos, áreas, volúmenes. Ejercicios de aplicación en ingeniería son mucho más complicados. Por ejemplo, alguna vez les comenté que tú puedes calcular la fuerza que debe tener un muro para soportar, una presa para soportar toda la presión que está ejerciendo el agua de uno de sus lados. Eso se ve en el curso de análisis de fluidos. Bueno, cuando lo doy yo, pues ahí lo abordo. Necesitamos conocer algo sobre la presión manométrica, la presión absoluta. Entonces, aplicar el cálculo en ingeniería es más delicado. Requiere conocimientos de esa ingeniería. No lo que no lo sepa, pero no me quiero desviar tanto. Y vamos a ver aplicaciones simples, aplicaciones muy triviales en geometría, principalmente. En el cálculo de áreas, que ya vimos en la primera unidad del curso, volúmenes también, y eso va a ser nuevo, centroides. Los centroides que localizan una especie de centro de masa para ciertas regiones del espacio. Bueno, vamos a empezar con áreas entre curvas, porque ya vimos área bajo la curva. Ahora vamos con área entre curvas. Les comparto la cosa. Bien, estamos aquí. Y vamos aquí. Área entre curvas. El área entre curvas se refiere en este caso a una región que está acotada por dos funciones. Vamos a suponer que se tiene el plano cartesiano, XY, como siempre. Tenemos dos funciones, a lo mejor una función está así, esta es la función f, y podemos tener una función por aquí, g. Bueno, vamos a definir un intervalo de integración a, b, definido por estas líneas rectas, AB. Y lo que queremos hallar es, en este caso, el área que está por debajo de la función azul, pero a su vez por arriba de la función verde, dentro del intervalo a, b. Me estoy refiriendo a esta zona. ¿Cuál es el área acotada por estas funciones? Bueno, esta región yo la puedo ver como sigue. Yo esto lo puedo ver de la siguiente forma. Miren, se van a reír de lo fácil que es. Necesito copiarla 2 veces. Bien, miren. La región esta que me interesa, la que está en color, vamos a ponerle color amarillo, esta de aquí, es la que yo quiero calcular. Esta zona la puedo ver de la siguiente forma. Va a ser igual a esta diferencia. Yo no sé calcular todavía área entre curvas. Lo que sabemos calcular es área bajo una curva, nada más bajo una. Entonces, esta región yo la puedo ver como dos pequeñas regiones de la siguiente manera. La primera es
Bueno, pues es el área que está por debajo de la función azul. Es toda esta zona. Elimino la función verde. Así. No me interesa todavía. Esta región azul la puedo calcular mediante una integral, pero a esa región azul yo le voy a quitar lo que está por debajo de la región verde. La región verde es esta de aquí. Si yo hago estas diferencias de regiones o de áreas, estoy obteniendo el área bajo la curva, que es justamente lo que quiero. ¿Te das cuenta? Mira, es lo mismo, ¿verdad? El área amarilla es la región azul menos la región verde. Y se acabó. Eso es muy fácil. La región azul la puedo calcular mediante una integral. Esta región azul viene dada como una integral de a hasta b de la función, que en este caso es la f, integrada con respecto de x. La región verde yo la puedo modelar mediante una integral también, que va de a hasta b de la función, que en este caso es g, integrada con respecto de x. ¿Qué le debo hacer a estas integrales? Pues las debo restar. Y esa resta me va a dar el área entre curvas, que es la que está aquí, el área A. Puede darse el caso en el que la región, bueno, la función f esté abajo y la función g esté arriba. O puede darse el caso en el que en un intervalo común AB, primeramente la función de f esté por arriba y después por abajo, y al revés. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A lo siguiente. A lo mejor la función g está arriba y posiblemente la función f está abajo. El intervalo es el mismo, es AB. Y entonces aquí el área bajo la curva, no bajo la curva, mejor dicho, el área entre las curvas o el área entre esas dos regiones, está de aquí en amarillo. En este caso viene dada como la integral de la curva que está arriba, g, integrado con respecto de x, de a a b, menos esta integral me va a dar el área que está por debajo de la función verde, todo lo que está abajo, es decir, toda esta parte, ¿vale? Todo esto, todo. Pero a esa región yo le debo quitar esta pequeña zona, de tal forma que me dé la región en amarillo. La zona de abajo yo la puedo calcular con otra integral. Esa integral es de la función f con respecto de x, de a hasta b. Mira que es una zona muy parecida a la de aquí arriba, sin embargo esta de aquí se calcula distinto. Compara esta fórmula que está en blanco con la que está en color. Acá arriba es primero la integral de f menos la integral de g. Y aquí abajo es la integral de g menos la integral de f. Entonces, ¿cómo identificar qué fórmula debo utilizar? Porque a veces primero es f o puede ser g. ¿Cómo identificar en estos casos? Bueno, vamos a utilizar algo llamado rectángulo representativo para saber cómo hacer esta cosa. El rectángulo representativo, otra vez el plano, tienes aquí x y acá y. Vamos a poner aquí una función aleatoria, así. A esta función se puede llamar f o se puede llamar g, no importa. Voy a llamarle la curva que está por arriba de las dos. En este caso la azul, le voy a llamar curva superior. Y la curva que está por abajo se va a llamar curva inferior. ¿Bien? El intervalo de integración es el mismo, a, b. Este no va a cambiar. A mí me interesa calcular el área entre estas dos zonas.
Para esto voy a dibujar algo llamado rectángulo representativo y dicho rectángulo puede tener dos orientaciones. La primera es que sea horizontal, en este caso, acostado. Y la segunda es que sea vertical. No puede estar inclinado a cualquier ángulo, o es 0 o es 90 grados. ¿Cuál debo poner? Pues debo poner la orientación del rectángulo de tal manera que los extremos más pequeños, es decir, ya sean los que están arriba y abajo o los que están a la izquierda o derecha, los más pequeñitos, cada uno de ellos debe tocar a una función, la de arriba y la de abajo, en este caso. Si yo dibujo un rectángulo horizontal, este rectángulo horizontal yo lo puedo mover hacia arriba y hacia abajo de la región de integración. Cuando tú lo desplaces hacia arriba, el rectángulo se hace más pequeño. Disminuye porque uno de sus extremos está acotado por la función, en este caso el lado derecho. Si tú lo sigues subiendo, el rectángulo se hace más y más pequeño. Si tú lo desplazas hacia abajo, aquí no cambia su longitud, permanece igual, pero si lo sigues desplazando, mira qué pasa aquí. Aquí ya se encuentra con la función inferior, con la curva verde, entonces su tamaño se reduce. No está cumpliendo la condición, aquella que te dije que sus lados más pequeños deben tocar cada uno de ellos a la curva de arriba y a la curva de abajo simultáneamente. Entonces, nos damos cuenta que la posición o bien orientación horizontal no es conveniente, ya que solamente toca a una función, ya sea la azul o sea la verde. En cambio, si yo lo pongo vertical, hasta esto no lo he dibujado, si yo pongo mi rectángulo representativo verticalmente, este rectángulo tiene la libertad de moverse hacia la derecha y hacia la izquierda. Y fíjate que aquí sí cumple la condición, ya que su lado más pequeño de arriba toca la función superior y el de abajo a la función inferior. Conforme tú lo vas desplazando a lo largo del intervalo AB, el tamaño del rectángulo va cambiando. Va cambiando, pero sigue cumpliendo esa condición, que sus extremos más pequeños tocan a ambas funciones simultáneamente. Cuando se cumpla esto, entonces esto te va a decir con respecto a qué variable vas a integrar, de la siguiente forma. Si tu rectángulo representativo es este de aquí, está en forma vertical, vamos a integrar con respecto a x. Y cuando el rectángulo representativo cumpla la condición, pero este sea tal que la orientación es horizontal, vamos a integrar con respecto a y. Por lo tanto, cuando tú tienes la posición vertical, el área entre las curvas sería una integral de a b. ¿De qué cosa? De lo siguiente. De la curva que está por arriba de la región, en este caso es la curva azul, menos la curva que esté por debajo. Quedaría de la siguiente forma. Curva superior menos curva inferior. Esto se va a integrar con respecto a x. ¿Cómo sé que es con x? Porque me lo dice el rectángulo representativo, la orientación de este. Si el rectángulo es horizontal, sus extremos tocan ambas funciones, entonces el área viene dada como una integral, ya no es de a a b, sino de c a d. En este caso, ¿de qué? De curva derecha menos curva
izquierda. Ahorita hago un diagrama para esto, pero integrado ahora con respecto de y. Y estos de aquí serían mis fórmulas de integración dependiendo de cómo esté orientado el rectángulo. Esta gráfica de aquí es un ejemplo cuando vas a integrar con respecto de x. ¿Cómo sería 1 con respecto de y? Con respecto de y es muy similar. Déjenme copiarlo aquí. Con respecto de y, ahora lo que vas a tener es que las curvas estas, azul y verde, no se comportan de esta forma. No es conveniente, sino van a estar de la siguiente. Así. Ahora, bueno, a lo mejor la función f estaba así. O bueno, la función que está más a la derecha y la función que está más a la izquierda puede ser esta. En este caso, la curva verde se llama curva, curva izquierda, y aquí esta se llama curva derecha. El intervalo de integración ya no es en x, ahora va a ser a lo largo del eje y puede ser este de aquí. El numerito más pequeño, que es el de aquí abajo, es el número c, y el más arriba es el t. El área entre curvas, en este caso, es esta región. Y esta región se calcula, en este caso, con un rectángulo representativo horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque si tú lo pones en esta orientación, los extremos más pequeños, que son estos de aquí, ambas, bueno, cada una de ellas toca una de las funciones mientras se desplaza hacia arriba o hacia abajo de la región de integración. Cuando se va desplazando hacia arriba, su longitud puede incrementar o puede reducirse. Eso no es importante. Lo importante es que cumpla esa condición, que sus extremos más pequeños toquen a las funciones izquierda y derecha. Cuando se va hacia abajo, fíjate que crece la longitud del rectángulo, sin embargo sigue cumpliendo con esa condición. Como es horizontal, entonces debo integrar con respecto de y. ¿Y qué voy a integrar? La curva derecha menos la curva izquierda. En ese orden. No hay que cambiar nada. Esto es área entre curvas, es algo muy sencillo de entender. Solamente hay que identificar quién está por arriba del intervalo. Insisto, puede darse el caso en que las funciones, a lo mejor algo así, tienes aquí XY nuevamente, a lo mejor tienes una función así, y la otra viene así. Y el intervalo quizás sea este que está en rojo. Fíjate, aquí cuántas regiones comunes se tienen. Se tiene aquí 1, 2, 3. Pero en cada región tenemos que la curva azul en la región 1 y en la región 3, la curva azul está por arriba. Y la curva verde en la región 2 es la que está por arriba. En la región 2, la curva azul está por abajo, y en las regiones 1 y 3, la que está por abajo es la verde. ¿Cómo se calcula el área en este tipo de zonas? Pues muy fácil. Primero hay que dibujar nuestro rectángulo representativo, horizontal o vertical. Seguramente ya se dieron cuenta cuál es la orientación conveniente aquí. Debe tocar ambos, los lados más pequeños, ambas funciones. Y ver quién está arriba o quién está a la derecha, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea la variable de integración. Es algo muy sencillo de ejecutar.
Vamos a resolver un par de ejercicios sobre área entre curvas. Es muy rápido todo esto. Es mucho más fácil que la unidad 2. Déjenme copiar un ejercicio de Larson para empezar. Este de aquí. Dice, encontrar el área de la región acotada por las gráficas x cuadrada más 2 y y igual a menos x. Déjenme hacer la gráfica en el software rápidamente. Es x cuadrada más 2 y menos x. Y ya te están dando un intervalo de integración desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Hay veces que este intervalo no te lo dan. Entonces, voy a graficar la cosa. 5 a 5. Mira, una gráfica de esto es este de aquí. Está de menos 5 a más 5. Pero a mí me interesa de 0 a 1. Deja hago esa nueva gráfica en el software. Aquí está. Así. Bueno. La curva roja es la parábola. Es la x cuadrada más 2. Y la línea recta, que es la azul, es y igual a menos x. Si te das cuenta, aquí estas curvas nunca cruzan, no chocan entre sí. Entonces, como no chocan entre sí, no tienen una región en común. Lo que está pidiendo este ejercicio es encontrar un área acotada por las funciones roja y azul en estos valores. En los valores x igual a 0 y x igual a 1. Esta gráfica me sirve más. De x igual a 0 a x igual a 1. ¿Cuál es? X igual a 0 sería, lo voy a dibujar en rojo, sería esta región. Este es x igual a 0 y x igual a 1 sería aproximadamente esta de aquí. ¿Bien? Fíjate que tenemos una región irregular. Como es irregular, no puedo aplicar fórmulas geométricas. Esta zona se parece a un trapecio, pero los lados arriba y abajo son, bueno, el lado de arriba, el rojo, es curvo. El lado de abajo es recto, porque es una línea recta. Sin embargo, no puedo utilizar fórmulas geométricas si yo quiero calcular esta zona. No puedo hacerlo, ¿bien? Ya que es irregular. ¿Cómo voy a proceder? Bien, pues muy fácil. Lo primero que hay que hacer es identificar la orientación del rectángulo representativo. El rectángulo representativo lo voy a dibujar en color verde y hay dos opciones. Una, horizontal. Dos, vertical. ¿Cuál debe ser la orientación? La orientación debe ser tal que los extremos más pequeños toquen a ambas funciones, mientras yo lo voy desplazando en la región de integración. Si yo lo pongo horizontal, no me sirve, ya que el extremo más pequeño izquierdo y derecho no tocan a las funciones, tocan a los extremos del intervalo. Entonces descarto esta orientación. Por lo tanto, lo que me conviene aquí es una posición vertical. Vertical, ya que ahora sí, el extremo de arriba, que es este de aquí, y el extremo de abajo, este de acá, cada uno de ellos toca una de las funciones. La función parábola es x cuadrada más 2, y la función recta, que es menos x. Como la orientación es vertical, entonces de acuerdo a estas fórmulas, cuando la cosa es vertical, debo integrar con respecto de x. La curva superior menos la curva inferior.
La curva superior es fácil de identificar, es la que está arriba. Y la curva inferior es la que está, pues, abajo, ¿verdad? Cuidado, es una resta, entonces ahí nada más debes tener un poco de precaución. Aquí la curva superior es la parábola y viene dada como x cuadrada más 2. La curva inferior es la recta y es menos x. ¿Qué debo hacer con estas? Restarlas. Sería curva superior menos curva inferior. La curva superior, cuando sustituyas, vas a poner paréntesis para evitar errores de signo. La curva superior es esta de aquí. Entre paréntesis le debo quitar la curva inferior. Y la curva inferior es menos x. Quito paréntesis. El primer paréntesis, aquí hay un signo positivo. No pasa nada. Quedaría como x cuadrada más 2. Aquí tienes un menos, por este otro menos se convierte en un más x. Esto es lo que yo debo integrar. ¿En qué intervalo? En el intervalo 0 a 1 de x. Porque aquí son las fronteras de la región, ¿vale? Por lo tanto, el área sería una integral. No hay simetría, no puedo utilizar nada de simetría, ya que la región es, pues, extraña, es totalmente regular. Esta integral va de 0 hasta 1 de lo que hemos encontrado acá, x cuadrada más 2 más x, integrado con respecto a x. Bien, habría que hacer esta integral. Es muy fácil, hemos visto integrales mucho más complicadas que esta. Hay ausencia de exponentes. Separo en 1, 2, 3 integrales. Cada una con sus límites. La primera de 0 a 1, x cuadrada diferencial. Más la segunda que es de 0 a 1, 2 diferencial. Más la tercera de 0 a 1, x diferencial. De esta forma. La primera y tercera integral son de la forma u a la n. Están completas. La segunda es de la forma diferencial. El 2 es una constante, puede ser expulsada. Y entonces ya integro directamente. Quedaría x cúbica tercios para la primera integral. Para la segunda quedaría 2x. Y para la última quedaría x cuadrada medios. No agregamos constante de integración porque en este caso se tienen límites. Los límites se evalúan desde 0 hasta 1, con los signos que corresponden, más y menos respectivamente. Evaluamos la cosa en x igual a 1, pero le precede un signo positivo. Ese signo positivo es este de aquí. Pongo aquí mi evaluación. Y donde yo vea x voy a poner 1. Aquí hay una x cúbica, pongo 1 al cubo sobre 3. Más 2 veces x, es decir, 2 veces 1. Más x, es decir, 1 elevado al cuadrado sobre 2. Cierro. Lo mismo, pero ahora donde yo vea x voy a poner 0. El menos porque corresponde al límite inferior. Sería aquí 0 elevado al cubo sobre 3, más 2 veces 0, más 0 al cuadrado sobre 2. De esta forma. Cierro. Todo esto te da 0, ¿verdad? No contribuye. Cuentitas de aquí te da 1/3 más 2 enteros más 1/2. Busco la cosa, aquí está, la calculadora para más rápido. Y te da 17 sextos. Positivo. Como es un área, deben ser unidades cuadradas.
Aproximadamente, esto es 2.8. Unidades cuadradas. Y este sería mi resultado. Terminamos. Muy fácil. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Vale. Muy fácil. Vamos con otra. Uno ligeramente distinto. Este de aquí. En estos casos de área entre curvas, puede presentarse la situación en la cual no se te dan los límites de integración. Aquí no se, bueno, se te están dando directamente desde 0 hasta 1. Pero en este nuevo, ¿no? Aquí dice, encuentra el área de la región comprendida entre las gráficas f de x y g de x. Déjenme hacer la gráfica en el software. Lo puedes hacer en Excel también, con unas gráficas de dispersión. Las gráficas de dispersión son las más recomendables. Tienes que hacer 2 tabulaciones, ¿verdad? Si quieres, ahorita lo hacemos. Primero lo gráfico esta cosa. Si no cuenta con un software, pues en Excel, todos lo tienen, funciona. Okay. Bien. La cosa se comporta de esta forma. Aquí está. Es esto. ¿Cómo lo hago en el Excel? Bueno, en Excel. Tienes aquí x, aquí la función f. La función f es 2 menos x cuadrada. Y la función g es x. No me acuerdo. Sí, ok. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a darle valores a x. Yo te recomiendo que des valores tanto negativos, positivos y 0, que sean simétricos. Es Excel, puedes darle los valores que tú quieras. Déjame hacer aquí primero, insertar una tabla. Una tabla de estas así. Ok. Me gusta, me acuerdo, creo que sí. ¿Qué ventaja tiene la tabla? Pues que cuando tú pones formulitas en la primera celda, automáticamente se propaga en todas las demás. No tienes que arrastrarlo, ya se hace automático. Es la ventaja de utilizar estas tablas. Las tablas son las que tienen estos filtros, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, menos 10. Aquí, ¿qué voy a poner? Aquí pongo fórmula de igual, 2 menos x al cuadrado, es decir, este elevado al cuadrado, así, cierro. X al cuadrado es 100, 2 menos 100 es menos 98, es correcto, ¿verdad? Y aquí, ¿qué voy a poner? G igual a X, es decir, el valor que tú estás dando. Listo. ¿Qué otros valores voy a dar? Menos 9, y mira, ya los calcula automáticamente. Menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Automáticamente. Bien, esa es tu tabulación. Entonces nos vamos aquí al menú de insertar y vamos a poner la gráfica de dispersión, que es la de los puntitos. Voy a poner aquí una gráfica de dispersión, vamos a alimentarla con los datos. Voy a poner 2. Voy a graficar primero X contra F. Esta de aquí. Esta es la función f de x.
Valores, ¿qué valores tiene? Esto. Y valores Y. Los valores Y son estos de aquí. Ok. Esta se llama G de X. Los valores son correctos. Los valores G son ahora estos de aquí. Mira, no es muy preciso, pero sirve para que te des más o menos una idea de cómo son las cosas, ¿verdad? ¿Qué es esta? Los puntos naranjas es la función f, los puntos azules es la función g. Es una recta y una parábola, y al parecer se están cortando, ¿verdad? Por aquí. En donde no se ve muy bien, pero pues te das una idea de cómo es la cosa. Para refinar la cosa, lo que puedes hacer es eliminar puntos de aquí y puntos de acá. Aquí ya se pierde la forma, ya se perdió. Es la desventaja, ¿verdad? Bueno, aquí la línea recta, la parábola, pero bueno, espero que te haya servido, te doy una idea, nada más. ¿Cuál es la forma correcta? Es esta. Esto de aquí. Fíjate que pues es una buena aproximación de Excel, ¿no? Porque te está dando la forma. Ahora, a lo que vamos es, no se te están dando los límites de integración. De la gráfica se ven, sí, pero puede darse el caso en que no se te dé la gráfica exacta. Esta es la gráfica exacta. Entonces, el Excel no te da una muy buena aproximación, ¿verdad? ¿Cómo hacer o cómo calcular los límites correctos en estos casos? Los límites correctos, para empezar, debes tú identificar con respecto a quién vas a integrar. Si con respecto de X o con respecto de Y. En este caso, debes dibujar tu rectángulo representativo, horizontal o vertical. Si tú lo pones horizontal, fíjate que el extremo izquierdo toca la parábola, mientras que el extremo derecho toca la recta. Parece funcionar, pero debes asegurarte. Este rectángulo tú lo debes desplazar hacia arriba y hacia abajo, a lo largo de la región. Si tú lo desplazas hacia abajo, sigue cumpliendo la condición, ya que el extremo izquierdo toca la función roja y el extremo derecho la función azul. Ok, si tú lo sigues subiendo, mira, va a llegar en un momento en el cual el rectángulo está completamente arriba. La longitud del rectángulo está acotada por las funciones. No puedo dibujar mi rectángulo hasta acá, porque ya se está saliendo de la región de integración. La región de integración es la que está aquí, ¿verdad? Es esta de aquí. Es esa mi región. Entonces el rectángulo no puede exceder o no puede salirse de esta zona. Aquí arriba quedaría de esta forma. Y fíjate que aquí ya no cumple el lado izquierdo, pero el lado derecho ya no. Debe tocar a la función azul, pero no se lo permite la zona. Entonces significa que no me conviene integrar con respecto de Y, sino con respecto de X. Cambiamos la orientación del rectángulo. Borro todo esto, ya nos damos cuenta que no funciona. Resalto la región de integración, que es esta en color morado. Déjame generar un siguiente vídeo porque quedan segundos y no me alcanza. ¿Sale?